Hola, ¿qué tal? Continuando con el tema de los videos, hoy día vamos a aprender cómo poner en uso una base de datos y posteriormente vamos a hacer cómo también poder eliminar una base de datos. Esto lo vamos a hacer a través de dos comandos, lo vamos a hacer tanto de la manera gráfica como a través de línea de códigos. Para esto vamos a retomar lo que ya veníamos haciendo en el video anterior. Vamos a abrir la consola del SQL Manager Studio. Recordarle que esta consola gráfica viene con la propia instalación del SQL Server. En este caso estamos trabajando con la versión 2014. Y lo último que nosotros teníamos es que estábamos trabajando o habíamos creado dos bases de datos de prueba, que es justamente la que tenemos acá. Entonces, una de las formas de cómo nosotros poner en uso una base de datos es a través de haciéndole clic y posicionándola en ella, ¿ya? Si nosotros estamos trabajando con el editor de consultas, podemos observar que nosotros tenemos en ese momento la base de datos en uso y disponible, la base de datos prueba. Pero si nosotros queremos colocarnos en la base de datos de acá, para trabajar con los elementos que tiene esta base de datos, y lo vamos a hacer a través de códigos. Y es un código bastante simple que es el use y el nombre de la base de datos que queremos poner en uso. En este caso vamos a poner base de datos, prueba, y acá justamente nos sale ya una breve descripción de las bases de datos que nosotros tenemos disponibles dentro del motor SQL Server. Para esto solo lo único que vamos a hacer es utilizar el comando use, el nombre de la base de datos y lo cerramos con punto y coma al final. Como les indicaba, cada instrucción o línea de código, cada instrucción que se termina, se tiene que cerrar con un punto y coma. Hacemos esta descripción y le damos a ejecutar. Y podemos corroborar que acá nos sale que el comando ha sido ejecutado correctamente sin ningún problema. Y vemos acá que ya cambió, ¿ves? Cambió a la segunda base de datos que es en la parte de acá. Ya, ahora vamos a regresarlo de nuevo a la primera base de datos. Ejecutamos y cambió acá, ¿ves? Es una de las maneras de cómo nosotros poner en uso nuestras diferentes bases de datos, ya que cuando ya nosotros estemos trabajando con diferentes proyectos o realizando algunas pruebas de piloto, entonces no solo vamos a tener una sola base de datos, capaz vamos a tener de 3 o a 4 bases de datos y entonces cada uno conserva un elemento diferente. Entonces es bueno manejar esta línea de comando mientras nos pasamos las diferentes bases de datos para realizar el mantenimiento correspondiente. Ahora vamos a continuar con el siguiente proceso de este video, que era la eliminación de una base de datos. Para esto lo vamos a hacer tanto de la manera gráfica como también a través de línea de código. La manera gráfica es simplemente clic derecho en base de datos, abrimos la base de datos disponible que tenemos, nos colocamos en el tema de la base de datos que queremos eliminar y le damos clic derecho, seleccionamos clic derecho y le damos eliminar. De preferencia que cuando hagamos esta opción, marquemos esta opción de acá, ¿ya? Ojo que tener en cuenta que este paso es bastante delicado, ya que ahorita yo no tengo ninguna información, pero en el caso de ustedes, cuando están desarrollando varios proyectos, ya van a tener una serie de elementos, tablas, procedimientos almacenados y gran información de importancia que no es de una manera, no es tan recomendable simplemente eliminarlo. Lo que puedes hacer es generarle una copia de seguridad y ya después luego proseguir con la eliminación, ya teniendo una copia de respaldo que en algún momento, no sé, nos pueda resultar útil. Entonces le damos aquí cerrar todas las conexiones que puedan estar conectadas directamente a la base de datos, la marcamos y le damos a aceptar. Con eso ya proseguimos y como pueden ver se ha eliminado la base de datos que seleccioné. Eso lo he hecho a través de la manera gráfica. Ahora lo vamos a hacer a través de línea de código.
Para esto lo vamos a hacer con el drop database. El comando drop database nos permite hacer la eliminación de base de datos. Lo único que tenemos que definirle al final es el nombre de la base de datos que queremos eliminar. En este caso, base de datos prueba. Una vez teniendo estas condiciones con la información que necesita el drop database, solo espera el tema que le demos a ejecutar para que la base de datos sea eliminada. Tener en cuenta que no hay recuperación sobre este proceso. Es bastante importante que tengan en cuenta que estos procesos de eliminación son bastante delicados. Lo recomendable siempre es generar una copia de seguridad. Si ya no van a utilizar esta base de datos, generen una copia de seguridad que nos garantice que si en algún momento nos llegan a pedir información, podamos recuperarlo. Y simplemente ya luego que hemos sacado la copia de seguridad, lo retiramos dentro de nuestra administración de base de datos y lo tenemos en una copia de seguridad en apagado por si en algún momento lo necesitamos. Entonces, hacemos este comando y le damos a ejecutar. Dice, no se puede quitar la base de datos, está en uso. Lo que vamos a hacer es movernos a otra base de datos, ya no ponerla en uso y lo volvemos a intentar. Correcto. Entonces ahora lo único que queda es darle a refrescar acá y ya no lo tenemos, ¿ves? Aquí nos salió una alerta de error que si lo teníamos en uso no nos lo deja eliminar. Entonces lo único que teníamos que hacer es movernos a otra base de datos y ya desde la otra base de datos podíamos definir el proceso de ejecución de la eliminación tranquilamente sin ningún problema. Es bastante sencillo, espero que les sea útil y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta pronto.